El mensaje oculto que recibí, mi interpretación, como me lo pediste. El destino está sellado. El espejo no miente. Hola, deseo que estés muy bien. Yo soy Raquel y estás en Dale Reset. De una vez voy a dar mi interpretación porque si me espero a esos 2000 likes que solicité, pues ya habrá pasado todo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo cuesta trabajo tener un like? Caray. En fin, como abrí mi boca y me comprometí con mis hermosos y hermosas que me siguen desde hace mucho tiempo y me pidieron mi interpretación al mensaje que recibí y que compartí, cumplo mi palabra. Para quienes por curiosidad entren aquí y no sepan de qué estoy hablando, les invito a ver los videos que dejo en la sección de comentarios y al final de este video para que entiendan el contexto. Escúchalo con el corazón abierto, con la mente abierta, porque lo que voy a compartirte es un mensaje, repito, que yo recibí y es mi interpretación personal. Puede ser que esté acertada o puede ser que no, pero cuando son mensajes que vienen de otros planos, hay que ponerles atención. Por eso me decidí a compartirlo con mis seguidores. Antes de continuar, quiero recalcar que este mensaje no es para infundir temor, sino para recordar que todo gobierno o imperio que olvida su alma termina devorado por su propio reflejo. He aquí el primer mensaje. En el 10º mes del año de espejos, cuando Marte se acerque al trono del Cordero, el falso rey hallará su sombra dividida y el pueblo clamará libertad. Bien, estamos en un año 9 y en muchos sentidos es el año de los espejos porque nos confronta, nos pone de frente ante nosotros mismos. Es una vibración de cierre, de culminación, pero también de severidad y karma. Es un año de cosecha. Estamos en el 10º mes y el falso rey podría ser cualquiera que ha traicionado a su pueblo, sus ideales, sus principios o bien que se ha impuesto a la fuerza. Lo que a mí me dice esta primera estrofa es que se refiere a Maduro por las estrofas que siguen más adelante y porque mencionan al Orinoco. Entonces, esto me dice, está dividido, fragmentado desde adentro y el pueblo ya se hartó, quiere libertad. Pienso entonces que en este año de espejos veremos un incremento en las tensiones. Puede haber ataques ya más frontales para derrocarlo. El siguiente dice, bajo la primera y segunda superluna del 9º ciclo, la serpiente de Occidente romperá su piel y el tirano verá en sus sueños su sepultura cubierta de flores que no serán suyas. Déjame retomar el tema de Marte de la primera estrofa. Marte es el regente de Aries, el Cordero, pero también lo es de Escorpio y estará en Escorpio hasta el 4 o 5 de noviembre, dependiendo del uso horario. Y casualmente, la segunda superluna llena es el 5 de noviembre. Será una luna llena en Tauro y como el toro arremete y no se quita, testarudo, terco y obstinado, lo relaciono a las intenciones de Estados Unidos y a la serpiente que muda de piel. La serpiente es un símbolo de sabiduría venerada y temida. En este sentido, el cambio de piel significa transformación, cambio irreversible. Hay mucho en juego, no solo Venezuela. Hay gobiernos por el estilo muy incómodos para el gobierno de Estados Unidos porque esos gobiernos son puentes para que entren sus enemigos. Entonces, la serpiente nos indica
cambios drásticos, irreversibles, en donde puede haber sanciones, presiones económicas muy fuertes para esos gobiernos aliados del usurpador. De hecho, lo que se menciona de la sepultura con flores que no son suyas puede hacer alusión incluso a algún aliado que pierda la vida o que quede completamente aniquilado políticamente, dejándolo más solo. Definitivamente, entre lo que reste de octubre y noviembre, veremos mucha acción por esas latitudes. Luego dice: el 25º sol tras la tormenta mostrará al usurpador desnudo de aliados. El dragón y el oso negarán su pacto, y el Caribe escuchará rugidos de hierro. Este mensaje no puede ser más claro. China y Rusia no se involucrarán y la presencia en el Caribe de Estados Unidos mostrará todo su poderío. El Caribe es clave. El 25º sol también es muy ambiguo, pero sí puede indicar que tras el paso de un huracán o tormenta tropical en el Caribe, inicien acciones más contundentes dentro y fuera de Venezuela para quitar al usurpador. Hay varios sistemas de baja presión en camino y no hay que olvidar que la temporada de huracanes termina hasta mediados de noviembre, así que veremos. Continúo y dice: en la tierra del relámpago eterno, la máscara del déspota se agrietará. Un guardián de su propia casa le abrirá las puertas al juicio del pueblo. Definitivamente se refiere a Venezuela por el Catatumbo, que es conocida esa región por sus espectaculares relámpagos. Se le conoce como el relámpago del Catatumbo sobre el lago de Maracaibo. Por allí puede ser la entrada. Las acciones ciudadanas siento que también están incluidas aquí. El retumbo de la voz del pueblo como relámpago que rompe el silencio. Cuando el 3, el 6 y el 9 se encuentren, el río Orinoco hablará con voz antigua. El tirano huirá buscando refugio, pero hallará solo espejos que gritan su nombre. Otra referencia a Venezuela que me dice que indígenas protestarán también, aprovecharán para reclamar sus derechos y se unirán al repudio social generalizado. Puede ser que busque refugio o intente huir hacia allá, quizás con la venia de Brasil, pero no lo logrará. El 3, el 6, el 9, como lo mencioné, es muy ambiguo. Puede referirse a los 3 meses que faltan para que acabe el año, a la justicia del hombre por ser la vibración 6, que llega inexorable para que enfrente la justicia, y el 9, que sería en este año, dentro de este año, aunque también puede referirse a una hora, un día, en donde se encuentren estas 3 vibraciones, como para sellar la acción. Ya ves que les encanta que todo vaya relacionado con la numerología. Por ejemplo, el otro día estaba revisando datos y veo que el cometa Atlas va a una velocidad de 66.6 kilómetros por segundo. O sea, va endemoniado, ¿verdad? 666. Entonces, esta secuencia 369 puede estar incluida en las acciones que se lleven a cabo, pues como te lo he demostrado a lo largo del tiempo, sellan los destinos utilizando el poder de los números. Ahora, los espejos lo confrontan y lo que ve no le gustará, porque es justo el reflejo de lo que sembró. Definitivamente, todo esto me lleva a pensar que el destino de Maduro está sellado. El segundo mensaje fue más corto, pero wow, muy cargado de simbolismo. El águila ya advirtió al oso que no se acerque porque le sacará los ojos. Es lógico creer que el águila
es Estados Unidos, pues siempre habrá tensiones entre ambas naciones para ver quién se queda con el corazón de la tierra. Ya verás por qué digo esto más adelante. Viendo que Estados Unidos ya está moviendo sus fichas, que China las moverá en Taiwán, ¿qué hará Rusia? ¿El oso? A mí me parece que esta águila que se me reveló puede ser polaca, pues el águila blanca es su emblema y considerando la geopolítica actual, estas simples líneas tienen mucha profundidad. Y esto de no te acerques porque te sacaré los ojos, siento que se refiere al corredor de Suwałki. Así se pronuncia, pero se escribe Suwalki. Es una franja de unos 65 kilómetros de largo entre Kaliningrado, territorio ruso aislado del resto de Rusia, y Bielorrusia, que separa los países bálticos, es decir, Lituania, Letonia, Estonia, del resto de Europa y de la OTAN. Ahora, ¿por qué es tan codiciado por Rusia? Mira, si Rusia lograra controlar ese corredor, uniría Kaliningrado con Bielorrusia, creando una continuidad territorial y aislando completamente a los países bálticos del resto de Europa. Pero Polonia estorba. En caso de guerra, sería la primera zona estratégica que Moscú intentaría tomar para cortar los refuerzos de la OTAN hacia el norte. Por eso se le llama el punto más peligroso de Europa, según y de acuerdo a varios analistas y militares. Pero fíjate, de acuerdo a la geopolítica clásica y en específico a Hackford John Mackinder y su teoría del Heartland, es decir, del corazón continental, publicada en 1904, dijo: quien gobierne Europa del Este dominará el corazón continental, más conocido como el corazón del mundo. Quien gobierne el corazón del mundo dominará la isla del mundo, y quien gobierne la isla del mundo dominará el mundo entero. Según Mackinder, el corazón del mundo que está en la isla del mundo abarca el centro de Eurasia, la actual Rusia, Kazajistán, parte de Europa del Este y Asia Central. Y Europa del Este, Polonia, Ucrania, los países bálticos, etc. Todos esos territorios son la llave de acceso a ese corazón. La teoría de Mackinder ha influido durante más de un siglo en la estrategia global, desde los imperios europeos hasta la Guerra Fría, y sigue vigente hoy, especialmente por el papel de Ucrania y el corredor de Suwałki. Ya ni mencionemos las tierras raras, la riqueza de recursos de esas zonas y este corredor estratégico. Este corredor de Suwałki es una pieza crucial que Rusia ambiciona porque le daría el control sobre la conexión entre Kaliningrado y Bielorrusia. Mackinder no es cualquier autor. Su teoría se considera la base de la geopolítica moderna. Mackinder decía que Eurasia Central era el corazón del mundo porque tiene enormes recursos naturales, minerales, petróleo, gas, tierras raras, tierras fértiles, etc. Todo ese territorio está naturalmente protegido de invasiones marítimas, siendo casi inaccesible desde el mar. Desde allí se podría proyectar poder hacia toda Europa, Asia y África. Hoy esto se traduce principalmente en Rusia y sus vecinos, Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos y el corredor de Suwałki. A Rusia se le hace agua a la boca con este corazón y el otro bloque lo sabe muy bien. Por eso se aprovecharon con la perestroika y Rusia salió bien raspada, por cierto. Desencadenó las revoluciones de 1989 en las que los países del Pacto de Varsovia derrocaron los regímenes comunistas,
culminando con la caída del muro de Berlín y la posterior independencia de las naciones del bloque. Y eso es algo que Putin no perdona y quiere recuperar. Por eso siento que va más en esa dirección la pedrada. La invasión de Ucrania no es solo un conflicto local, sino una jugada estratégica para asegurar el corazón del mundo. Si tienes oportunidad de conseguir el libro de Mackinder, te lo recomiendo ampliamente. Es como una Biblia de la geopolítica. La OTAN, al reforzar Polonia y los países bálticos, pues está bloqueando el acceso ruso al centro de Europa, lo que Mackinder consideraría crucial para el poder global. Algunos analistas que he estudiado dicen que el siglo XXI está viendo un choque clásico del corazón del mundo versus el poder marítimo, es decir, el poderío de Estados Unidos y Europa occidental, exactamente como Mackinder lo predijo. En Kaliningrado, la base militar rusa avanzada en Europa, ahí está, pero necesita ese corredor sí o sí para tener vía libre a través de su aliado incondicional, que es Bielorrusia. En términos mackinderianos, podría decirse que quien controle estas áreas tiene la llave para controlar el corazón del mundo y por extensión influir en Europa y bueno, ya ni te digo, todo mucho más allá. El corredor de Suwałki y la zona de Europa del Este no son solo fronteras, eso hay que tenerlo muy presente, son el tablero de ajedrez moderno donde se juega el acceso al corazón de Eurasia. Por eso, los movimientos militares, económicos y diplomáticos allí tienen repercusiones globales, no solo regionales, y pueden ser un aviso de un conflicto armado en donde el águila polaca se defenderá y responderá brava. Ya conocemos a los polacos, ya tienen historia, no son enemigos pequeños. Ahora, el siguiente mensaje. La rosa se ha marchitado, la luna creciente no se apartará tranquila para que pase el sol. Esta es otra estrofa corta, pero con mucho significado, pues como algunos de ustedes interpretaron, y yo también lo considero y concuerdo totalmente con ustedes, que se trata de Inglaterra o bien del Partido Laborista del Reino Unido, cuyo logo es una rosa y que le está dando en la torre a ese país. Un número récord de musulmanes obtuvo escaños en las elecciones parlamentarias británicas. La represión contra el propio pueblo británico y la permisividad hacia la migración musulmana principalmente está llegando a niveles muy peligrosos e insoportables para cada vez más personas allá, además de otras imposiciones que los ingleses consideran represoras, controladoras, como la identificación digital que quieren imponer, mediante la cual tendrán todos los datos biométricos de las personas y sin ella la gente no podrá trabajar. Ese espíritu combativo, orgulloso, patriota y aguerrido se ha venido marchitando ante la represión policial y ante la colonización paulatina. La gente ya no puede ni siquiera opinar en redes sociales porque si de algún modo se quejan, los detienen. Con decirte que en muchas zonas ya no pueden pasear a sus perros por las calles para no ofender a los musulmanes, pues los perros son considerados haram, es decir, impuros, pecado, prohibidos. Los cisnes, otrora símbolo de realeza, majestuosidad, altamente valorados, no solo por su belleza, su elegancia, su simbolismo, tan apreciados por la reina Isabel, sino también por su enorme y importante función en los lagos del reino, están siendo cazados y cocinados por los migrantes. Están imponiendo el Corán en todas partes, pero si un cristiano se atreve a predicar la palabra de Jesús, inmediatamente es aprendido o en el mejor de los casos, lo corren del lugar. Entonces,
En muchos sentidos, la rosa se ha marchitado. La luna creciente es el símbolo del Islam y definitivamente no cederá para que pase el sol. Bien, el sol se usa principalmente como una metáfora de Cristo, el sol verdadero, como fuente de luz y sabiduría espiritual. El Reino Unido en general no es el único territorio con estos asuntos, con estos problemas. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Allí, en Europa Occidental, es en donde el sol ha perdido su fuerza. Pero, ¿por cuánto tiempo? Siento que un levantamiento importante puede comenzar en Reino Unido. Podría ser por Irlanda del Norte o por la misma Inglaterra, pues esta pretendida multiculturalidad ha sido un rotundo fracaso de la izquierda porque ni hay integración ni contribución alguna, sino una verdadera sangría de recursos e impuestos destinados a mantener a migrantes, mientras están dejando a su propia gente en el olvido, en la indigencia y en el peor de los abandonos. Y esto no lo digo yo. Ahí están los datos, ahí están los hechos. Cada vez hay más descontento por las condiciones actuales y las influencias colectivas que tendremos en 2026, que serán tremendas. Siento entonces que veremos conflictos muy serios que podrían escalar. Y si mi interpretación es correcta, ahora déjame decirte algo. Mencionar al sol tiene más cobertura, ¿eh? Podría hacer referencia a la Puerta del Sol en Madrid, el kilómetro cero, en donde empieza todo. España seguiría en orden en ese caso, porque la memoria colectiva es muy fuerte y podríamos estar frente a una futura batalla de Lepanto. Recordemos que en 1571 la flota de la Liga Santa, que incluía una importante fuerza naval española, infligió una derrota decisiva al Imperio Otomano, frenando así su expansión por el Mediterráneo y evitando una amenaza potencialmente catastrófica para la cristiandad europea. En el pasado te he comentado que en muchos sentidos estamos repitiendo sucesos, estamos regresando, estamos repitiendo patrones, comportamientos propios de siglos muy añejos, del 16 para abajo. Todo vuelve. Quizás esta vez no por mar, pero sí por la fuerza de su gente. Tanto británicos como españoles siempre se han caracterizado por su garra, su fuerza y patriotismo. Y aunque muchos me dicen, no, hombre, ¿qué va? La gente española está dormida. O mi amigo inglés me dice lo mismo. No, ¿qué te pasa? Eso no. Estamos totalmente apáticos, dormidos y sumisos. No, fíjate que en ese sentido yo siento que la gente pondrá orden en este asunto. No menciona la estrofa nada que me indique fecha. Sin embargo, me parece que será paulatino pero constante. El despertar de la conciencia sigue su curso. Tenemos a Plutón en Acuario, tenemos influencias que nos dicen que las cosas van a cambiar y que todo tiene que regresar a un orden, a un estado de justicia, ¿vale? Vamos a ver. Igual te digo, mi interpretación no sea la correcta, pero procuré revisar las aristas, revisar todo para ver de qué manera podríamos tener un poco más de contexto, de información, redondear estas estrofas para ver por dónde podrían venir las pedradas. Te digo, esto tómalo como entretenimiento, como lo que tú quieras. Esto fue lo que a mí se me reveló y cumplo lo prometido. Tengo palabra y si me comprometí con mis seguidores a darles mi interpretación, independientemente de los likes, de las manitas arriba, pues cumplo mi palabra. Agradezco a quienes comentaron, a quienes aportaron con sus propias interpretaciones, que compartieron muy valiosas todas y se las agradezco. Quizás la mía, repito, no sea la correcta, pero ¿qué tal que la tuya sí? Habrá que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos.
Y ay, 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 se nos viene un 2026, uy, muy interesante, pero de eso profundizaré cuando ya sea tiempo, como siempre, por ahí de finales de año para tener la información fresquecita. Mientras tanto, que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.